Hola, hermanos, amigos del universo, bienvenidos. Cómo el poder curativo de los principios universales te pueden ayudar en tu vida. Axiomas herméticos. Para cambiar vuestro humor o estado mental, cambiad vuestra vibración. El Kybalión. Uno puede cambiar sus vibraciones mentales por un esfuerzo de la voluntad, en la dirección de fijar deliberadamente la atención sobre un estado más deseable. La voluntad dirige la atención, y la atención cambia la vibración. Cultivad el arte de la atención, por medio de la voluntad, y habréis solucionado el secreto de la maestría de los humores y los estados mentales. Para destruir una frecuencia indeseable de vibración mental, poned en operación el principio de polaridad y concentraos sobre el polo opuesto a aquel que deseáis suprimir. Matad lo indeseable cambiando su polaridad. El Kybalión. Esta es una de las fórmulas herméticas más importantes. Está basada sobre verdaderos principios científicos. Se ha mostrado que un estado mental y su opuesto eran meramente los dos polos de una cosa, y que por la transmutación mental la polaridad podía ser invertida. Este principio es conocido por los modernos psicólogos, que lo aplican a la ruptura de hábitos indeseables ordenando a sus estudiantes concentrarse sobre la cualidad opuesta. Si estás poseído del temor, no pierdas el tiempo tratando de matar el temor, sino que cultiva en cambio la cualidad del coraje, y el temor desaparecerá. Algunos escritores han expresado esta idea muy fuertemente usando la ilustración de la habitación oscura. No tenéis que traspasar o barrer la oscuridad, sino que meramente abriendo los postigos y dejando entrar la luz, la oscuridad ha desaparecido. Para matar una cualidad negativa, concentraos sobre el polo positivo de esa misma cualidad, y las vibraciones cambiarán gradualmente del negativo al positivo, hasta que finalmente os volveréis polarizados en el polo positivo en vez de en el negativo. La teoría de Esther y Jarrett Hicks, nuestras emociones como guías. Tu cuerpo físico nació con unos intérpretes vibratorios tan sofisticados y exactos que a menudo no eres consciente de que los tienes o de que los utilizas para definir tu realidad física, pero estamos en un mundo vibratorio, y todo lo que percibes se debe a tu habilidad para interpretar la vibración. Tus ojos interpretan la vibración, y por consiguiente tienes el sentido de la vista. Tus orejas interpretan la vibración, y por consiguiente tienes el sentido del oído. Tu nariz interpreta la vibración, y por consiguiente tienes el sentido del olfato. Tu piel interpreta la vibración, y por consiguiente tienes el sentido del tacto. Tu lengua interpreta la vibración, y por consiguiente tienes el sentido del gusto. Tu habilidad para entender la continuidad de quién eres como ser no físico eterno, y quién eres en tu cuerpo físico, procede de los intérpretes vibratorios que denominas emociones. Tus emociones te indican en todo momento tu relación vibratoria entre tu yo no físico y tu yo físico. Nada es más importante para ti que esta relación, y nada puede potenciar más tu experiencia física que entender tus emociones, puesto que ellas son las que te dicen todo lo que necesitas saber sobre tu relación entre tu yo físico y tu yo no físico. De modo que esta conexión con quién eres realmente se logra mediante la sintonización vibratoria. Es una sintonización de señales vibratorias, por así decirlo, similar a la que se produce cuando sitúas el dial de tu radio en una frecuencia para escuchar la música que emite una emisora en concreto. Sabes que si quieres escuchar lo que se emite en 98,7 MHz, has de sintonizar el dial en el punto 98,7 de la FM. Las frecuencias han de converger para que puedas recibir con claridad. Aunque tu cuerpo físico no esté equipado con un dial o un medidor que te marque la frecuencia desde la que estás emitiendo, tus emociones te proporcionan una información equivalente. Cuando prestas atención a tus emociones, literalmente sientes tu camino hacia la sintonización vibratoria con tu fuente. Si sacas tus facturas pendientes del buzón y te das cuenta de que no tienes suficiente dinero para pagarlas todas, emitirás el deseo de conseguir dinero hacia tu futuro vibratorio. Si continúas angustiado por la falta de dinero en tu cuenta bancaria para pagar esas facturas, tu vibración será muy distinta a la de tu deseo, y la emoción de preocupación o miedo será el indicador de tu discordia vibratoria. El sufrimiento emocional que sientes es tu indicador de que la relatividad vibratoria entre el lugar donde te encuentras ahora y tu deseo debe mejorar. El budismo como medio para erradicar el sufrimiento. La mente emite dos tipos de pensamientos, los recuerdos o los proyectos, imaginaciones.
Y ambos pueden ser o bien positivos y placenteros o bien negativos y dolorosos. Los positivos crean apego y los negativos crean aversión, así que tanto unos como los otros hay que evitarlos. Por eso el budismo da como solución al sufrimiento humano, el presente, el aquí y ahora y la ecuanimidad. Ausencia de juicio y de reacción. En esta descripción están contenidas y respetadas las 7 leyes. Su respeto y su comprensión liberan del sufrimiento. La terapia transpersonal. La terapia transpersonal orienta a permitir que la persona alcance, en primer lugar, un nivel óptimo de integración personal o psicológica, lo que comúnmente podríamos denominar salud mental, bienestar o plenitud, para así abrir la posibilidad de acceder a niveles superiores o transpersonales, más allá de la persona, del ego, del individuo, de integración. En estos niveles transpersonales, el ser humano integra su identidad individual con la identidad del cosmos, trascendiendo las barreras que lo aprisionan en un limitado concepto de un sí mismo confinado en la experiencia de ser solo su carne y sus huesos. La terapia transpersonal es, en este sentido, psicoespiritual, y por lo mismo abre la posibilidad a una sanación más integral y completa del ser humano en su totalidad. La meditación, la plena conciencia. Nos lleva a entender cuán importante es la atención plena y la observación, ya que con ellas tenemos acceso a nuestro poder creativo para modelar nuestro mundo y nuestras experiencias y sobre todo nuestra reacción ante ambas cosas. Cuando la gente está agitada, se acelera su respiración, la misma se vuelve irregular. Y cuando está calmada, la respiración se tranquiliza, se hace regular. Todo eso también tiene que ver con las distintas técnicas respiratorias que podemos practicar. Así que, del mismo modo en que el pensamiento influye sobre la respiración, también la respiración influye sobre el pensamiento, los dos son la misma cosa. Y en realidad, el tiempo no es más que el movimiento de la conciencia. Deepak Chopra, curación cuántica. Vibración y sanación. El sonido. Es conocida la función de la música desde hace años como herramienta de sanación, y de hecho la tradición ya marcaba una influencia directa o indirecta de las vibraciones acústicas sobre el organismo, pero no había prueba científica. Los curanderos primitivos, los chamanes y los sanadores del mundo entero sanaban con sus instrumentos y sus cánticos en una frecuencia que hacía revivir a las células de su ostracismo. Son conocidos los cuencos cantores de los lamas tibetanos y los de cuarzo, como instrumental de musicoterapia, hasta el punto que en ciertas clínicas recomiendan el sonido de estos instrumentos para reequilibrar el sistema inmunológico. El sistema nervioso se compone de células que se comunican entre sí a través de sustancias denominadas neurotransmisores, tales como las endorfinas, las cuales provocan la sensación de bienestar a las vez que tienen un efecto sedante, antidepresivo y analgésico. La forma que hasta ahora se ha resuelto el problema de los neurotransmisores ha sido mediante fármacos. Sin embargo, las terapias vibracionales promulgan que mediante la vibración de la música, aromas, esencias florales o meditación, la mente es capaz de regenerar de nuevo esos neurotransmisores restaurando el equilibrio del cuerpo. Es decir, que la vibración del sonido puede liberar de nuevo endorfinas. Los mantras forman, aún hoy en día, parte de las terapias en la medicina tibetana. Y en la actualidad se ha descubierto que los bebés cuyas madres escucharon música de los compositores renacentistas como Bach, Mozart y Liszt durante el tiempo de la gestación, han obtenido mejores resultados escolares que aquellos a los que no se les aplicó la terapia. La vocalización con una cadencia armónica determinada produce una vibración en el cuerpo. Solo hay que hacer la prueba. Repitamos sonidos como Om aún de forma prolongada en una nota musical determinada, apoyemos la palma de la mano en el estómago y sentiremos la vibración del sonido en nuestro cuerpo, como si tuviera una sutil diapasón vibrante. Estos datos no son afirmaciones más o menos fantasiosas de los defensores de la nueva medicina cuántica, sino que la ciencia ha hecho su gran aportación tecnológica, mediante la medición a través de ecografías y fonendoscopios en madres que escuchaban distintos tipos de música. Los resultados de las mediciones detectaron que la música clásica producía movimientos lentos del niño y ninguna alteración de sus constantes cerebrales y circulatorias, mientras que la música rock provocaba movimientos nerviosos y aumentos de su frecuencia cardíaca.
Eso no significa que la música rock sea perjudicial y la clásica beneficiosa, sino simplemente que modifica el comportamiento, por lo que si se aplica adecuadamente será un instrumento sanador para recuperar la vibración perdida con la enfermedad. Últimamente, se han hecho trabajos muy elegantes en universidades norteamericanas acerca de los efectos del sonido, particularmente de la música, sobre la fisiología. Por ejemplo, sabemos ahora que la música tiene un efecto directo sobre las ondas cardíacas, las ondas cerebrales, la presión sanguínea, las contracciones estomacales, los niveles de hormonas, las endorfinas beta, los niveles de inmunidad, etc. ¿Por qué la gente escucha música? Porque les hace sentir bien. ¿Y por qué les hace sentir bien? Porque tiene todos estos efectos fisiológicos. Ahora resulta que el tipo de música que uno escucha también tiene efectos fisiológicos particulares. Si uno escucha rock duro, todas las células comienzan literalmente a moverse. Si escuchan la marcha funeraria de Beethoven, los linfocitos se deprimen. Esto ha sido demostrado. Si experimentan alegría con la música, entonces cada célula también tiene esa experiencia. Deepak Chopra, la curación cuántica. El masaje metamórfico, Gaston Saint-Pierre. En el momento en el que nos erguimos sobre nuestros pies, se plasmó la polaridad entre el cielo y la tierra, simbolizada en la medicina china por las fuerzas energéticas yin y yang. A partir de esa primera observación, los chinos descubrieron que determinadas zonas reflejan el cuerpo, que cada área en sí misma es un microcosmos que reproduce lo que sucede en el organismo y que, por consiguiente, actúa como un puente de comunicación entre el cuerpo y el mundo exterior. Hace poco se ha descubierto que los puntos reflejos de la espina dorsal se corresponden también con momentos específicos entre la concepción y el nacimiento de la gestación de una persona. Todas las características que se establecieron durante ese periodo en los ámbitos físico, mental, emocional, conductual son aquellos con los que vivimos ahora nuestra vida. El masaje metamórfico se centra en el periodo prenatal no como algo pasado sino como una parte integrante de nuestro presente. Los sucesos del pasado aún existen de alguna forma. Se descubre así un nuevo mapa que describe una imagen previa de la zona reconocida hasta entonces. En primer lugar contamos con el mapa de la reflexología que muestra el cuerpo físico reflejado en los pies. Luego descubrimos que existe un mapa psicológico debajo del físico y debajo del mapa psicológico descubrimos el mapa del periodo de gestación. En cualquier caso, si miramos más allá de ese mapa, siempre encontraremos vida. El practicante se centra en una estructura temporal y en la fuerza vital que fluye a través de la misma. No analiza el territorio de los síntomas y las enfermedades sino el de la vida. El poder de curación se activa ante el estímulo de la energía y no de un punto específico. La paradoja está en el hecho de que si abrazamos la dualidad pondríamos un punto final a su dominio, con lo cual estableceríamos las bases para que floreciera la unidad. Conclusión. Una ley es el proceso por el cual se manifiesta lo que no se ha manifestado, es el proceso por el cual el observador se convierte en el observado, es el proceso por el cual el que contempla se convierte en paisaje, es el proceso a través del cual el que sueña proyecta el sueño. Toda la creación, todo lo que existe en el mundo físico, es el producto de la transformación de lo inmanifiesto en manifiesto. Todo lo que contemplamos viene de lo desconocido. Nuestro cuerpo, el universo físico, todo lo que podemos percibir por medio de los sentidos, es la transformación de lo inmanifiesto, lo desconocido e invisible en lo manifiesto, lo conocido y lo visible. El universo físico no es otra cosa que el yo plegado sobre sí mismo para experimentarse como espíritu, mente y materia física. En otras palabras, todos los procesos de la creación son procesos por medio de los cuales el yo o la divinidad se expresa. La conciencia en movimiento se manifiesta a través de los objetos del universo, en medio de la danza eterna de la vida. La fuente de toda creación es la divinidad, o el espíritu, el proceso de creación es la divinidad en movimiento, o la mente, y el objeto de la creación es el universo físico, del cual forma parte nuestro cuerpo. Estos tres componentes de la realidad, espíritu, mente y cuerpo, u observador, proceso de observación y observado, son básicamente la misma cosa. Todos provienen del mismo sitio, el campo de la potencialidad pura, puramente inmanifiesto.
Las leyes físicas del universo representan en realidad todo este proceso de la divinidad en movimiento o de la conciencia en acción. Cuando comprendemos estas leyes y las aplicamos en nuestra vida, todo lo que deseamos puede ser creado, porque las mismas leyes en que se basa la naturaleza para crear un bosque, o una galaxia, o una estrella, o un cuerpo humano, pueden convertir en realidad nuestros deseos más profundos. Deepak Chopra. Solo añadir que siento este trabajo y estas páginas que acabo de escribir como el principio de una larga investigación y no el final. No soy experta en casi nada, pero he recibido el regalo de vivir numerosas experiencias, de aprender de la vida y de mis compañeros de camino. He tenido la oportunidad de comprobar la gran enseñanza de los periodos de crisis y elegir voluntariamente el camino de la evolución contra el estancamiento, y solo puedo asegurar desde mi prisma individual, limitado, que cuando das ese paso y decides asumir la responsabilidad de tus actos, la vida cambia de color y el camino se hace más leve. El paisaje tiene nuevos horizontes y sientes que la aventura de la vida merece la pena ser vivida. Espero que este tema te haya gustado. Cuéntame tu opinión sobre esto en los comentarios de aquí abajo, hermano, amigo del universo. Que tengas un buen camino de la vida y que la pases al máximo. Suscríbete para más contenido y búscame en estas redes sociales. Amigo, hermano del universo.